Congresista Quintanilla, Lescano, Costa, Echevarría, García, Violeta, por unanimidad. Muchas gracias. Muy bien, pasemos a la orden del día. Debate de los proyectos de ley 119, 121 y 127 que propone la Ley de Reforma Constitucional con la finalidad de establecer la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por los funcionarios o servidores públicos en ejercicio de su función. Señores congresistas, ponemos a su consideración el predictamen conjunto elaborado por las Comisiones de Constitución y Reglamento y de Justicia y Derechos Humanos sobre los proyectos de ley 119, 121 y 127 presentados por los grupos parlamentarios Frente Amplio, por Justicia, Vida y Libertad, Peruanos por el Cambio y Acción Popular, respectivamente, que plantean, entre otras, reformar la Constitución Política con la finalidad de establecer la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios y servicios públicos contra la administración pública, en particular los delitos de corrupción y el patrimonio del Estado. Al respecto, cabe mencionar que en nuestro Parlamento se han presentado otros proyectos de ley sobre la misma materia que, si bien no han podido ser formalmente acumulados al no haber sido decretados por igual a nuestras comisiones, sin embargo, sus contenidos y valiosas propuestas sí han sido merituados en el proceso de elaboración del presente dictamen conjunto. Me refiero a los proyectos de ley 467, 549, 559 y 638 presentados por el Poder Ejecutivo y los grupos parlamentarios Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. De aprobarse el dictamen, se solicitará ante el Pleno del Congreso de la República la acumulación de estas iniciativas. El hecho que nos encontramos ante proyectos de ley presentados por 5 grupos parlamentarios y por el Poder Ejecutivo, que incluso solicita la tramitación urgente de esta propuesta legislativa, sumado al hecho de que en periodos anteriores se han presentado proyectos de ley con propuestas similares, sea a nivel de reforma constitucional o de Código Penal, evidencia que existe un singular y legítimo interés en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Interés legítimo porque no se puede desconocer que la corrupción constituye un fenómeno pluriofensivo que no solo ataca el patrimonio del Estado, sino que también impide el desarrollo, obstaculiza el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, desincentiva la inversión, merma la calidad y cobertura de servicios públicos de calidad y además incide negativamente en la legitimidad y confianza en el sistema democrático. Con corrupción e impunidad no tendremos una educación de calidad, una cobertura en salud oportuna, carreteras que interconecten a todo el país, infraestructura para que todos los peruanos tengamos acceso a servicios de agua y saneamiento. Con corrupción e impunidad no hay crecimiento económico ni desarrollo, sino más bien pobreza e incremento de las brechas sociales. En ese contexto, estimamos que se deben sumar esfuerzos desde los distintos grupos parlamentarios, comisiones congresales y poderes y organismos públicos, así como de la propia sociedad civil para combatir juntos el flagelo de la corrupción. De ahí que resulta imperativo agradecer la disposición, impulso y cooperación brindada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el estudio de los proyectos de ley 119, 121 y 127. Ahora bien, más allá de lo popular o mediáticamente positivo que pueda resultar una aprobación automática e irreflexible de una imprescriptibilidad para todo delito cometido por un funcionario y servidor público en agravio del Estado o en contra de la administración pública, más allá del reconocimiento de la importancia de combatir la corrupción y la impunidad, se debe considerar que existen otros derechos y principios constitucionales en juego, como el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, comprendido dentro del derecho al debido proceso y el principio de seguridad jurídica. Es este hecho el que ha conllevado a que se formulen cuestionamientos respecto a la proporcionalidad y necesidad de establecer una medida tan intensa como la imprescriptibilidad. En ese contexto, luego de una evaluación sobre la proporcionalidad de la medida planteada, es decir, la imprescriptibilidad, para determinar su validez y considerando que lo que se propone es una reforma constitucional, en el predictamen que se somete a su consideración, señores congresistas, se considera que sea el legislador el que defina respecto de qué delitos específicamente la acción penal será imprescriptible. Sin perjuicio de ello, la fórmula legal del dictamen propone la duplicidad del plazo de prescripción de la acción penal para todos los delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, precisando que dicha regla resulta de aplicación tanto para los funcionarios y servidores públicos como para los particulares. Cabe señalar que actualmente dicha duplicidad aplica solo a los casos de los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. No es pertinente establecer imprescriptibilidad para la acción penal de todos los delitos, ya que ello podría resultar incompatible con el principio de proporcionalidad,
Tampoco es factible establecer un plazo de prescripción simple para los delitos contra la administración pública. La imprescriptibilidad debe dirigirse a la acción penal de los delitos más graves o recurrentes que urge desincentivar y considerar la duplicidad de la prescripción de la acción penal para el caso de los demás delitos contra la administración pública o el patrimonio del Estado. Dicho esto, considerando que existe consenso respecto a la necesidad de coadyuvar en una lucha frontal contra la corrupción e impunidad, pero cautelando el respeto de los principios y derechos constitucionales, así como siendo conscientes de que el Estado debe asumir un rol activo y acucioso en la reforma de la Administración de Justicia y dotarla de herramientas para la persecución del delito, el procesamiento y sanción a los responsables con celeridad y objetividad, solicito a ustedes, señores congresistas, se sirvan a aprobar el presente predictamen conjunto. Aperturamos las intervenciones de los señores congresistas. Congresista Violeta. Gracias, presidente. Creo que este es un tema que probablemente amerita un poco más de tiempo. Siento que estamos un poco contra las cuerdas en el ajuste de tiempos. La verdad no, probablemente el tema que veíamos antes con el defensor del pueblo podría haberse aplazado, pero en fin. ¿Por qué digo esto, presidente? Porque entiendo que no necesitamos hacer una reforma constitucional para declarar la duplicidad del plazo de prescripción para los delitos de corrupción. Eso ya está contenido en el artículo 41 de la Constitución. El artículo 41, último párrafo, dice: el plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio. Y entiendo, presidente, que de todas las propuestas legislativas que hemos presentado los congresistas, todos coincidíamos en la necesidad, y así lo hemos titulado, de declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Es decir, lo que hemos estado discutiendo es si corresponde o no corresponde la declaración de imprescriptibilidad, pero de repente hemos pasado de la imprescriptibilidad a la duplicidad del plazo prescriptorio, a un debate que no es ese el que se había sostenido. Y cuando la Comisión de Justicia dictaminó este mismo tema, lo recogió con la fórmula precisamente que hacía alusión a los distintos proyectos de ley. La Comisión de Justicia, el texto que lo presentó fue: los delitos señalados por ley cometidos por funcionarios o servidores públicos contra el patrimonio del Estado o la administración pública son imprescriptibles. En ningún momento en la Comisión de Justicia se había hablado de la duplicidad del plazo de prescripción. Perdón, pido una interrupción. La congresista Clave. Sí, solamente señalar que en el caso de Constitución también hablamos de particulares. Dijimos no solo funcionarios públicos, sino todos los involucrados, porque creo que aquí un elemento adicional al debate, más allá del tema de la duplicidad o no, es si es solo sobre funcionarios públicos y servidores o también incluye a actores privados. Y entiendo que el consenso que se generó en esta comisión y también en la redacción de la Comisión de Justicia es que incluye a los privados. Si no, veamos casos de funcionarios hoy sentenciados a los que la sentencia no alcanza a los privados precisamente porque para ellos sí prescribió el delito. Entonces creo que ahí hay un tema que estaba absolutamente claro. Solamente quisiera que quedara preciso en la intervención del congresista Violeta que también en la Comisión de Justicia se hacía alusión a los privados, no solamente a los funcionarios públicos. Gracias. Congresista Violeta, para que continúe. Efectivamente, en relación a lo que dice la congresista Clave, fueron, digamos, un poco las conclusiones. Entendía, a menos que me haya perdido el debate, pero entendía de que uno, se maduraba el consenso en el sentido de la declaración de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y segundo, de qué actores, ¿no?, se involucraba dentro de este supuesto constitucional, que eran primero los funcionarios públicos, es decir, quien es corrompido y quien corrompe, que es los actores, en este caso privados, empresas o quienes administran, dirigen empresas específicamente particulares. Sí. Congresista Clave. Muchas gracias. No solamente quien corrompe, sino quien es cómplice. Recordemos que en los delitos de corrupción no solamente hay la empresa o el privado que puede corromper a un funcionario, sino que alguien puede ser cómplice del funcionario a la hora del delito de corrupción. Y por eso era importante, en general, colocar que también los particulares eran sujetos a este tipo de acción que vamos a hacer. Es decir, que la acción penal tampoco prescribía para ellos, o ahora el debate que se está teniendo sobre el tema de la duplicidad, señor presidente. Muy bien. Para terminar, congresista Violeta. Sí, presidente, en consecuencia, yo insisto, por lo menos
conversado también con colegas de bancada, insistimos en la necesidad de la declaración de imprescriptibilidad en los términos en los que fueron planteados los diversos proyectos de ley. Y por otro lado, sí, además tomando conciencia de que efectivamente no se trata de vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos en general o incluso de quienes son materias de algún tipo de acusación. Entendemos que hay un derecho fundamental a ser juzgado dentro de un plazo razonable, pero esta fórmula que estamos aplicando de imprescriptibilidad no aplica para el universo de los delitos en general. Se trata de generar un contrapeso sobre un supuesto específico, la afectación del flagelo de la corrupción y cómo desde el Estado ejercemos una función punitiva que en este caso tenga alguna eficacia jurídica real. Por eso es que hablamos de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Gracias. Congresista Echevarría. Presidente, el día de hoy estamos debatiendo el predictamen conjunto recaído sobre los proyectos 119 presentado por el congresista Zacarías Lapa, el 121 presentado por Gilmer Violeta y el 127 presentado por el congresista Johnny Lescano. Mi pregunta es, ¿y qué pasó con los proyectos presentados por la congresista letona, el 549, el del congresista Becerril 559 y el proyecto proveniente del Ejecutivo 467? Todos están referidos al mismo proyecto. Congresistas, justo en el momento que estaba presentando el tema les explicaba. A las dos comisiones le llegaron esos 3 proyectos de ley. A la Comisión de Constitución le llegó además otros 3 proyectos de ley. Para hacer esta sesión conjunta no podemos tratar todos los proyectos de ley porque a las dos comisiones no les llegó lo mismo. Pero lo que les dije en la exposición era, sin perjuicio de que formalmente estamos hablando de estos 3 proyectos de ley, al momento en que esto pase al Pleno, se va a adjuntar los otros proyectos de ley que sí han sido considerados al momento de la elaboración del informe. Es un tema formal. Lastimosamente, como las dos comisiones no tenían todos los proyectos asignados a sus comisiones, solamente podemos ver en sesión conjunta aquellos 3 que sí había sucedido. Pero no se preocupe porque se han tenido en cuenta. Sí, presidente, si me permite, sí. Quiero dejar constancia que ya en la Comisión de Justicia hemos aprobado que esos 3 dictámenes que están pendientes pasen a la Comisión, ¿no? Así que ya está. El Consejo Directivo todavía no lo ha hecho, pero estamos a la espera de esos 3 dictámenes. Muchas gracias. Sí. Congresista Echevarría, ¿quiere terminar? ¿Sí? ¿Terminó? Correcto. Congresista Arana. Buenas tardes, presidente, colegas. Creo que es importante volver la discusión al tema original, que además ha sido motivo, creo, de la mayor cantidad de anuncios de casi todas las bancadas y de diversas intervenciones en el Congreso sobre la lucha contra la corrupción y el tema de la imprescriptibilidad, no el tema de la duplicidad de la pena. Y efectivamente esto, más bien la precisión que habría que hacer, que es justamente en la que hemos estado planteando en el Frente Amplio y lo acaba de recordar la congresista Marisa Glave, tiene que ver con el tema de que eso se extienda también a los privados y que por igual se señale el tema del quien ha sido corrompido y el corrupto, ¿no? Más bien creo, presidente, que en la misma línea debiéramos plantear el tema para los delitos de narcotráfico, ¿no? Creo que el tema de la corrupción, efectivamente hay una sensación nacional de que esto no puede avanzar más, y nosotros saludamos desde el Frente Amplio cuando hay ciudadanía movilizada, cuando hay autoridades, cuando hay personas o instituciones que de manera incluso valiente se atreven a desafiar, como ocurrió en el caso de Ancash o en algunos casos en el Callao, para reclamar como una bandera ciudadana a las autoridades, a este Congreso, que legislemos, que fiscalicemos en materia de lucha contra la corrupción. Sin embargo, en el tema del avance del narcotráfico
y sus vínculos que pudiera tener con la política es un tema fundamental en el cual no deberíamos tener ninguna duda que todo el cuerpo parlamentario pueda plantear legislación que en los casos de corrupción y en el narcotráfico pudiera haber el mismo trato de imprescriptibilidad, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Arana. ¿Algún otro congresista que desee el uso de la palabra? Congresista Becerril. Estaba saludando. Muy bien, si no hay más intervenciones, sometemos. Congresista Glave. Perdone, presidente, es que creo que se ha planteado un debate sobre si es imprescriptibilidad en general, que era lo que teníamos originalmente en el texto, y lo que ha presentado el congresista Violeta, que tiene que ver con que por qué en esta nueva redacción hay un primer supuesto de duplicidad de pena y luego un segundo imprescriptibilidad. Entonces, tal vez si pudiéramos tener claridad de por qué en esta nueva redacción hay primero duplicidad y luego imprescriptibilidad en los casos de gravedad, pudiéramos tener certeza de cuál es la razón por la cual se ha hecho esa diferenciación en el nuevo dictamen. A ver, dentro de las consideraciones que se ha tenido es que no se debe olvidar que el derecho penal es una medida de última ratio, es decir, se utiliza solo en caso no existan otras medidas menos graves. Además, no porque en atención a los principios de lesividad y proporcionalidad no resultaría razonable que se sancione la imprescriptibilidad de la acción penal para el caso de un delito que es sancionado con una pena de 8 años que una que es sancionada con 15 o 20 años. De ahí que se establezca que la imprescriptibilidad solo procederá para el caso de los delitos más graves o recurrentes. Claro, lo que se está haciendo es acoger de alguna manera la inquietud que venía también desde parte del Ejecutivo en el sentido de darle cierta gradualidad, ¿no? Porque si no diéramos esa gradualidad, podríamos estar colisionando con otro tipo de derechos. Dentro de la exposición de la que nosotros hablamos, advertíamos y decíamos que dentro del debido proceso también estaba contemplado el tema de tener procesos rápidos, procesos que pudieran tener un límite específico en el tiempo. Es por eso que se ha considerado oportuno hacer o recoger la gradualidad que había sido presentada de parte del Ejecutivo. Congresista Villavicencio. Sí, presidente, yo quería hacer alguna atingencia y si es que se puede aclarar. El artículo 41 hace referencia exclusiva a funcionarios y a servidores públicos. Y resultaría en todo caso inapropiado involucrar en ese texto a particulares. Yo quería que se explique, en todo caso, cuál fue la decisión, por qué se incorporó a los particulares, ¿no? De hecho, la congresista Clave hizo una referencia de la importancia de incorporar el tema de particulares dentro de esta definición, que también le hemos considerado conveniente recogerlo, porque no hacerlo permitiría que una gran parte del problema quedara exento de solución. De hecho, en la anterior reunión, cuando la llevamos a cabo, advertimos eso, ¿no? Decíamos, ¿qué cosa hacemos solucionando una parte del problema si es que la otra parte queda completamente liberada? Ha sido por eso que ha sido considerado dentro de la propuesta acercada. Congresista Glave. Sí, para poder aclarar un poco la duda del congresista Violeta y entiendo el congresista Costa, y quisiera saber si es que eso es así. Acá lo que se estaría definiendo entonces es que todos los delitos contra la administración pública o contra el patrimonio del Estado tienen una duplicidad de tiempo para la prescripción, sean funcionarios, servidores públicos o privados, y que la ley establecerá, es decir, luego de aprobar esto, tendríamos que hacer un desarrollo de ley, ¿no es cierto?, de cuáles son los supuestos graves y recurrentes para el tema de la imprescriptibilidad. ¿Eso es lo que estaríamos definiendo? Es correcto, congresista. Congresista Violeta. Presidente, el Ministerio de Justicia había propuesto un texto, porque además yo sé de paso, la declaración de imprescriptibilidad, viendo el dictamen que nos ha presentado,
diversos especialistas y el propio Ministerio de Justicia se ha pronunciado a favor, ¿no? Y el Ministerio presenta un texto que yo creo que de alguna manera recoge mucho de esta inquietud. Dice, el plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado, que es lo que ya dice la Constitución actualmente. Y a reglón seguido señala, la ley establece los casos en que los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios o servidores públicos son imprescriptibles. Aquí lo que quedaría en el aire es lo señalado por la congresista Glave, que ha sido materia del debate de la semana pasada, referida a cómo esto alcanza también a otros actores que no son estrictamente funcionarios. Sí. Sí, congresista, pero a ver, voy a pasar a leer la parte que corresponde para que todos lo tengamos claro. Dice, el plazo de prescripción de acción penal se duplica en el caso de los delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. La ley establece la imprescriptibilidad en los supuestos más graves o recurrentes. Entonces creo que hemos recogido todos los extremos. ¿Congresista Glave? Solamente dos precisiones, señor presidente, que en el caso de votar la sugerencia del Ministerio de Justicia, primero solamente estaríamos señalando que son posibles delitos que no prescriben cuando son contra la administración y no cuando son contra patrimonio del Estado. Sinceramente no estoy de acuerdo, porque es solamente contra la administración pública y no contra patrimonio del Estado. Y en segundo lugar, solamente se estaría duplicando en el caso del patrimonio para el Estado, no de la administración pública, y no se estaría incluyendo a los privados, con lo cual sinceramente creo que esta versión termina siendo más flexible que la que nos están presentando. Tal vez para que no haya mayor duda, porque creo que la preocupación es los supuestos más graves, señor presidente, que no queda claro cuáles son. Tal vez lo que se podría decir es, la ley establece los casos en que la imprescriptibilidad se aplica, que es más o menos lo mismo que acá. O sea, básicamente eso. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Presidente, pese a que mi posición, digamos, no es que con esto combatimos la corrupción, no es lo mejor que podría hacer, más bien mi posición es que con ello podríamos facilitar que la corrupción pueda seguir amparándose en los que administran justicia, porque con estas normas, ¿qué es lo que van a lograr? Van a seguir coimeando para que nunca sean vistos los temas, porque ya con duplicar los años de las penas por los delitos de corrupción, estamos hablando de promedio de vida, 60, 70, 80 años. O sea, si un funcionario, cuando hablamos de funcionarios, no es de 20 años, pues no es un funcionario, no es de 30 años, muchas veces son de 40 años, son los funcionarios que tiene. Y si la pena va a ser, supongamos que le impongan de 15, estamos hablando de 30, va a llegar a 80, entonces, pero sin embargo, presidente, creo yo lo que está ya con el texto que ha planteado la comisión, se está pudiendo de alguna manera recoger, ¿no?, la preocupación de muchos que considere que en la norma se debe de considerar la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y para que podamos luchar contra la corrupción. Entonces aquí está claro, donde dice en el artículo 41, en la parte final, el plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado. Entonces ya están comprendidos los dos, que era la preocupación, creo, de la colega Glave, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. La ley establece la imprescriptibilidad en los supuestos más graves o recurrentes. Creo que con ello ya el texto está completamente bien, más bien pediría que podamos pasar a la votación, presidente. Gracias. Perfecto. Listo, si les parece, vamos a pasar a la votación. Primero en la Comisión de Constitución, si me permiten. Vamos a hacerlo nominal. Congresista Costa. Los que estén a favor, levanten la mano. Congresista Costa, Quintanilla, Glave, Trujillo, Torres, Violeta, García, Echevarría, Beteta, Becerril. Congresista Cancio. Congresista Cancio, abstención. ¿Alguien más abstención? ¿En contra? Ha sido aprobado por mayoría por la Comisión de Constitución. Por la Comisión de Justicia. Congresista Glave. Justicia. Quintanilla. Costa. A favor. Becerril. Beteta. Son Echevarría. García. Violeta. Y también. Unanimidad también, presidente. Aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia también.
Muchas gracias. Habiéndose agotado el punto de la agenda, sometemos a votación la exoneración y la aprobación del acta de la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Comisión de Constitución por unanimidad. Comisión de Justicia. Unanimidad también. Siendo las 1:30, se levanta la sesión conjunta. Muchas gracias por todo. Bien, de esta manera